En los años 90, Corea del Norte vivió una hambruna que causó cientos de miles de muertes y dejó a millones hambrientos. El gobierno norcoreano llamó a este periodo la Marcha Ardua, una frase tomada de la mitología revolucionaria que pretendía presentar la hambruna como una resistencia heroica. Para los que sobrevivieron a la hambruna, la frase tomó un significado literal y brutal. La interminable búsqueda de comida, rebuscando lo que encontraras, incluso consumiendo a quienes habían muerto. En el video de hoy veremos la marcha ardua, los horrores que tanto soportaron y cómo llegó a su fin. Podría ser útil empezar explicando cómo la hambruna llegó a Corea del Norte. Las hambrunas rara vez son causadas por un solo factor o falla, y este no es la excepción. Antes de la hambruna, en Corea del Norte, la comida no era un asunto privado, sino que se distribuía políticamente. El sistema de distribución pública, conocido como el PDS, controlaba la circulación de granos, aceite y productos básicos. El gobierno reunía los alimentos de las granjas cooperativas y los repartía en centros específicos. Los ciudadanos recibían raciones fijas según edad, ocupación, ubicación y clase política. Los funcionarios del partido, personal y trabajadores clave, recibían primero alimento, abundancia y lo mejor. Corea del Norte mantuvo por mucho tiempo la política militar Songun, dando prioridad al ejército y excluyéndolo de las decisiones difíciles de distribución de alimentos. Pero los ancianos, trabajadores rurales y familias con lealtad dudosa al gobierno recibían mucho menos. Quienes vivían en las ciudades dependían completamente del sistema porque los mercados privados eran ilegales y la agricultura personal estaba prohibida. Este sistema alimentaba al 70% de los norcoreanos, pero carecía de un plan de respaldo si fallaba. Había pocas reservas de alimentos y funcionaba con márgenes muy ajustados, dejando poco espacio para cualquier error. Corea del Norte sigue una filosofía similar al comunismo llamada Juche, que significa autosuficiencia. Aún así, la economía de Corea del Norte dependía mucho del apoyo extranjero. La Unión Soviética y China proveían combustible, fertilizantes, maquinaria, repuestos y alimentos, muchos a precios subsidiados, debido a las sanciones comerciales internacionales contra Corea del Norte. Dependían solo de unos pocos países para compensar sus deficiencias en la producción o lo que no podían producir por sí mismos. Sin embargo, este apoyo externo ocultaba las debilidades del país. Solo el 17% de la tierra en Corea del Norte es cultivable y gran parte es montañosa, propensa a erosión e inundaciones. Para empeorar aún más las cosas, el Estado impuso la agricultura de monocultivo y estableció cuotas de producción poco realistas que agotaron la calidad del suelo. Los tractores, trenes y bombas de riego requerían repuestos y combustible que no se producían localmente. Mientras continuaban las importaciones, estas debilidades en Corea del Norte permanecían ocultas hasta que dejaron de estarlo. En 1991, el colapso de la Unión Soviética evidenció fallas en el suministro de alimentos en Corea del Norte al cesar importaciones de combustible, fertilizantes y repuestos. La producción agrícola cayó drásticamente porque dependía de importaciones. La producción de alimentos primero bajó y luego colapsó. El gobierno insistió en que la situación era solo temporal. Se redujeron las raciones, pero prometieron que las cosas mejorarían pronto. Muchos norcoreanos, acostumbrados a la propaganda, hallaron consuelo en las garantías del gobierno. A pesar del hambre, los ciudadanos trabajaban, asistían a reuniones políticas y participaban en rituales de lealtad, ya que negarse era severamente castigado. En 1995 y 1996 graves inundaciones devastaron Corea del Norte. Los arrozales se inundaron en el pico de la temporada, arruinando las cosechas. Carreteras, irrigación y plantas eléctricas quedaron destruidas en un país sin recursos para repararlas. Las reservas de emergencia de grano en almacenes subterráneos seguros también se inundaron. En 1995 se perdió más del 10% de la producción nacional de grano.
El gobierno atribuyó la hambruna solo a la naturaleza, considerándola inevitable. El Estado se negó a redirigir recursos de los privilegiados, reconocer fallas sistemáticas o permitir reformas económicas importantes. En 1996, la hambruna forzó a actuar, ya que la distribución pública en Corea del Norte no tenía comida suficiente ni para raciones de supervivencia. En general, 600 gramos de cereal, como granos o arroz, bastan para evitar la inanición. Algunos en el país recibieron más, pues en industrias protegidas daban hasta 1 kilo diario, pero para los niños y los ancianos podía ser tan poco como solo 200 gramos al día. Por lo tanto, no es sorprendente que la hambruna mortal pronto se convirtiera en la norma. El hambre se instaló paralizando al pueblo de Corea del Norte. Primero sintieron hambre y mareos, luego debilidad al perder músculo. Los niños dejaron de crecer y se encogieron al desaparecer grasa y músculo. Los adultos presentaron hinchazón en piernas, pies y abdomen por falta de proteínas. El cabello se adelgazó y se cayó, la piel se agrietó, se peló y se ulceró mientras los dientes se aflojaban y se caían. Con el colapso del sistema inmunológico, infecciones leves se volvían mortales. Diarrea, neumonía y tuberculosis se propagaron rápido, con cuerpos demasiado débiles para resistir. Lo que es aún más aterrador es que los hospitales no podían ofrecer refugio. Los doctores no tenían medicinas, ni equipo, y a menudo ni siquiera tenían comida para ellos mismos. No tenían suministros por fallas en importaciones. Los pacientes quedaban en las camas hasta morir o eran llevados a casa para fallecer en silencio, evitando que sus muertes llamaran la atención o se sumaran a las crecientes estadísticas. Con el aumento de la hambruna, la muerte se volvió común. La gente fallecía sola en sus casas, ya que las familias temían que reportarlo causara investigaciones. La gente moría en escaleras, recargada en paredes de concreto o al borde de los caminos. Al buscar comida en vano, morían en los campos intentando cosechar grano inexistente. Las fábricas, ahora silenciosas, ocultaban cuerpos hallados días después, ya que la producción había parado. Sobrevivientes describieron el punto donde ver un cadáver ya no causaba miedo, tristeza o sorpresa. Los cuerpos se convirtieron en obstáculos en lugar de tragedias. No porque la gente fuera cruel, sino porque preocuparse requería energía, una energía que ya no tenían. Muchas muertes fueron atribuidas oficialmente por el gobierno norcoreano a enfermedades vagas, como debilidad o enfermedad natural, pero en realidad la inanición era, por supuesto, la causa subyacente. Incluso aquellos que murieron por enfermedad lo hicieron porque el hambre había destruido su capacidad para combatir infecciones o enfermedades. En su desesperación, la gente consumía cualquier cosa remotamente comestible. Hierba comestible, maleza y hojas se hervían en una sopa aguada que prácticamente no aportaba nutrición. Las mazorcas de maíz se molían tras quitar los granos. Nada se desperdiciaba. Se masticaban agujas y corteza de pino. A pesar de desgarrar bocas y gargantas, se comían semillas destinadas a la siembra. Al priorizar la supervivencia inmediata sobre la alimentación futura, muchos actuaron de forma extrema al no tener certeza de sobrevivir. De un día para otro, la gente recorría el campo buscando lo que pudiera encontrar para comer. Los ríos quedaron sin peces y para sobrevivir comieron ratas, aves y ranas. Hasta insectos y corteza de árbol se usaban en lugar de arroz para hacer pasteles, y algunos comían cosas que ni parecían comida. Esto incluía arcilla, carbón o piedras trituradas, todo consumido en un intento sombrío de calmar el dolor del hambre. Pero todo esto solo causaba graves problemas de salud. Además de la inanición, muchos quedaban con hemorragias internas, obstrucciones intestinales y algunos morían lentamente. Pero fueron los niños quienes sufrieron más. Las escuelas cerraron porque los estudiantes estaban demasiado débiles para asistir y no podían alimentar a los que sí iban. Los huérfanos se reunían cerca de los mercados, estaciones de tren y regiones fronterizas, pidiendo limosna o buscando comida entre la basura. Muchos se desplomaban y morían donde estaban.
Las familias enfrentaron decisiones incomprensibles. Algunas enviaron a sus hijos lejos esperando que encontraran comida. Otros no tuvieron más opción que abandonar a los familiares ancianos que ya no podían caminar. Las familias se dividieron por la presión, cada quien luchando por sobrevivir solo. Aunque arriesgaban castigos, muchos empezaron a dejar sus regiones asignadas. Algunos caminaron kilómetros por comida, otros robaron grano de granjas o almacenes militares, arriesgando ejecución o cárcel. El robo aumentó no porque la moralidad se hubiera derrumbado, sino porque las alternativas no eran peores que los castigos. Como suele verse en casos de hambruna desesperada, hubo casos aislados de canibalismo durante la ardua marcha. En vez de asesinar para comer, la gente solía consumir a los recién fallecidos. Estos incidentes ocurrieron solo en las regiones más devastadas y no fueron generalizados. Al menos una persona fue arrestada y ejecutada por comer carne humana, aunque lo más común era el temor al canibalismo. La gente desconfiaba de los vendedores de carne y los padres advertían a sus hijos no salir solos de noche, por miedo a ser atrapados por caníbales. La gente era muy consciente de la desesperación y la confianza entre unos y otros desapareció por miedo a que te vieran como su próxima comida. El fin de la hambruna finalmente llegó, pero no sin una intervención extranjera vital. En agosto de 1995, Corea del Norte hizo un desesperado llamado para recibir ayuda humanitaria, la cual empezó a llegar al país. Para 1996, Corea del Norte empezó a recibir ayuda alimentaria internacional del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. China, Corea del Sur y Estados Unidos suministraron la ayuda. Para el año 2000, alrededor de 3.500 toneladas de ayuda habían sido enviadas a Corea del Norte. Mucho de esto era grano básico, como arroz, soya y otros productos fortificados para niños y embarazadas. También, al mismo tiempo, las autoridades norcoreanas toleraron silenciosamente los mercados informales y legales. La gente comerciaba, intercambiaba y contrabandeaba comida. Utilizaba rutas de contrabando del mercado negro hacia China. Sacaba de contrabando a los hambrientos en busca de comida y traía comida de contrabando para su venta privada. Se permitió a la gente cultivar su propia comida para consumo o venta, pero solo en pequeña escala. Aunque estas prácticas individualistas, algo raro en Corea del Norte, todavía se toleran hasta el día de hoy. Después de la hambruna, la producción de alimentos logró recuperarse. La producción de grano en Corea del Norte es de 4 a 5 millones de toneladas al año, aún por debajo de la demanda interna de 6 millones de toneladas anuales. La industria agrícola aún depende de fertilizantes y maquinaria importados, lo que la hace vulnerable a colapsar en cualquier momento. La ayuda internacional es clave para que la población de Corea del Norte tenga alimento, ya que muchos sufren desnutrición, retraso en el crecimiento y escasez de comida frecuente. La verdadera cifra de muertes causadas por la hambruna probablemente nunca se sabrá realmente. Lo peor de la hambruna terminó a finales de los años 90. Para entonces, se estima que entre 600.000 y 3.5 millones de personas habían muerto. Las estimaciones conservadoras calculan cerca de 1 millón de muertes en exceso en este periodo. El número exacto fue ocultado por registros falsificados, datos de censo faltantes y un sistema político que trataba la muerte masiva como un secreto de Estado. Incluso las estimaciones más bajas colocan la hambruna entre los peores desastres humanitarios de finales del siglo XX. Lo aterrador no fue solo la cantidad de muertes, sino cómo ocurrió en silencio, a puertas cerradas, en una sociedad que impedía huir o hablar. La marcha ardua marcó permanentemente a Corea del Norte. Aunque muchos siguen desnutridos, con crecimiento atrofiado y escasez de alimentos, la confianza en el Estado se dañó irreversiblemente, pero aún persiste hoy. La hambruna no fue un accidente, fue el resultado sombrío de decisiones políticas diseñadas para asegurar que la gente dependa y esté sometida a un Estado autoritario.
La hambruna ocurrió por la ruptura de un sistema frágil, afectando más a quienes el Estado consideraba prescindibles. Detrás de cada estadística había una persona que esperó comida que nunca llegó, que tomó decisiones que ningún ser humano debería tener que enfrentar, y que sobrevivió o no, en gran parte en silencio,